Hola, buenos días. Bueno, primero que todo agradeceros a todos vuestra asistencia y este tiempo que nos dedicáis para intentar abordar un mundo tan apasionante como el de exterior. Bueno, ya han introducido un poco qué es AdCity. Al final es la network global del grupo Havas, especializada en conectar marcas y consumidores, pero a través de sus actividades diarias. Esta es la diferencia, porque todo el grupo tiene como misión conectar marcas y consumidores. Este es el título de mi ponencia. Básicamente, nosotros creemos que nos enfrentamos o estamos ante un momento de una gran evolución. De hecho, yo me atrevo, y perdonadme, a poner esa R delante y hablar de revolución. Creo que las reglas han cambiado y, por lo tanto, voy a poneros un pequeño vídeo, dura 2 minutos, que me va a intentar ayudar a explicar ambas cosas. AdCity, cuál es la promesa de valor y cuál es la propuesta, y por qué hablamos también de revolución en el medio exterior. Vivimos en un mundo de gente conectada. Debemos cambiar la forma de enfocar la comunicación, una comunicación que evoluciona hacia la clusterización y la necesaria programática. Ya no importa lo grande que seas, importa tu capacidad para saber conectar a la persona adecuada, en el momento y lugar adecuado, con el mensaje más relevante, creando mensajes personalizados para cada uno de ellos. Porque cada consumidor tiene unas necesidades diferentes. Todos quieren sentir que alguien les escucha, con una conversación one-to-one. Esta tendencia hacia la personalización se agudiza en entornos locales, por lo que es vital el local data como conductor de estrategias cuyo objetivo es Precision Marketing. Necesitamos conectar marcas y consumidores a través de sus actividades diarias, considerando la singularidad de cada consumidor y cada área. Por ello nace AdCity, la nueva network global de Havas Media Group, agencia especializada en anunciantes con un modelo de negocio multilocal. Conocemos a los consumidores por áreas, intereses y mercados. Creamos la plataforma tecnológica AdCity Solutions para soportar decisiones de marketing y comunicación a nivel estratégico y su implementación táctica. Para ello, hemos dado un paso más allá con la integración de fuentes que incorporan información hasta niveles censales y data providers para la captura, gestión y análisis del Digital Local Data. Una herramienta de geomarketing basada en datos locales, que crea clústeres de consumidores analizando datos sociodemográficos, de comportamiento, de movilidad, rastreo digital y consumo de medios, que identifica las áreas de influencia en función de las localizaciones por categorías, puntos de interés, tráfico y entorno vital, que selecciona, cuantifica y cualifica puntos de contacto más relevantes. AdCity Solutions identifica los intereses del consumidor área a área y los medios más consumidos. Nos ayuda a conocer el consumo de marcas del consumidor, su actividad digital, su entorno vital, los puntos de interés que visita y con qué frecuencia. Todo ello nos permite definir la mejor estrategia que combine no solo medios nacionales, sino también aquellos puntos de contacto locales, gracias al conocimiento de la singularidad de cada consumidor en cada área. La nueva network global de Havas Media Group, focalizada en conectar marcas y consumidores a través de sus actividades diarias en cada una de sus áreas. Bueno, como os decía, básicamente lo que pretendía con este vídeo es que me ayudara a introducir el concepto del que pretendo hablaros. Probablemente durante el día de hoy todos de una u otra manera hagamos referencia a algunos de los términos que aparecen en esta nube, pero yo quisiera centrarme básicamente en 4. Me gustaría hablar de por qué he dicho que es una revolución o transformación, y digo que es una transformación porque el medio no es ajeno a lo que ocurre en nuestra sociedad. El consumidor ha cambiado, nuestros hábitos, nuestras costumbres hoy son absolutamente diferentes y, por lo tanto, y sobre todo, la forma en la que nos relacionamos con las marcas nada tiene que ver con lo que ocurría hace 5 o 10 años. El segundo término al que me gustaría referirme es la tecnología, probablemente corresponsable, si no la mayor responsable de esta gran transformación, de esta transformación que ha ocurrido en nuestras vidas. La tercera sería el data, porque lo que ha permitido la tecnología es que hoy tengamos una ingente cantidad de información que nos permite hacer muchas cosas con ellos. Pero esa unión de la tecnología y el data la tenemos que convertir en inteligencia. Inteligencia que nos permita llegar a la relevancia. Y esos son los 4 términos en los que pretendo basar un poco la exposición de hoy. Yo me gustaría hablar de nuevas oportunidades. Yo creo que
y pretendo, y por favor así interpretádmelo, lanzar un mensaje absolutamente positivo. Creo que estamos ante un momento realmente espectacular para el medio si somos capaces de aprovechar las oportunidades que el nuevo escenario nos está planteando. Muchas veces cuando hablas con profesionales del sector, más tarde o más temprano siempre surge una pregunta, y es porque no hemos sido capaces durante los últimos años de romper la barrera del 7%. Y esa es una pregunta que más tarde o más temprano todos nos hacemos. A veces, y seguro cada uno de nosotros tiene una opinión y seguro que las causas son múltiples, pero a veces tiendo a pensar si no es porque le damos excesiva importancia a solo una métrica de las muchas en las que el medio tiene capacidad. Una métrica que es la cobertura a nivel nacional. Y ahí nos peleamos con otros medios, como puede ser la televisión, por ejemplo, que es muy eficiente, no podemos negarle que la televisión es muy eficiente en la construcción de coberturas y además que lo hace a unos costes muy razonables. Por lo tanto, esto nos lleva a una segunda línea y es que entramos en la pantalla del precio. Por lo tanto, me gustaría simplemente dejar un poco, dejarlo como poso. ¿Por qué no desarrollamos más otras métricas, otras posibilidades que el medio nos ofrece? Creo que es de los pocos en los que puede trabajar en las tres categorías del Purchase Funnel. El exterior nos puede ayudar a trabajar el conocimiento, pero también la actitud y fundamentalmente el comportamiento. Y por lo tanto, con unas capacidades de segmentación, etcétera, que no tiene otro medio. Y creo que es ahí, si somos capaces de integrar estas otras métricas y estos otros valores en las estrategias de nuestros anunciantes, probablemente seamos capaces también de incorporar mayor inversión a nuestro medio. Simplemente datos. Creo que para nadie es nuevo esto. Es decir, cómo en esa transformación de nuestras vidas el tiempo que pasamos en la calle ha crecido exponencialmente. 77% del tiempo que pasamos más por compras, 25% con amigos, 27% practicando deporte, 67 o 61% por tema de vida diaria o trabajo. Son datos importantísimos. Cómo también la movilidad media en las ciudades se calcula en torno de 1,3 millones de personas, en la media de todas las ciudades. Es una cantidad de gente importantísima que el medio es capaz de contactar con ellos todos los días en todas las ciudades. Si hablamos de datos de Europa, el tráfico aeroportuario ha crecido en 2,3 veces, se ha multiplicado por 2,3 veces. Si hablásemos de España, estos datos son mucho mayores para España. ¿Cómo además ha habido un cambio de comportamiento, como os decía, donde el centro comercial no es solo el lugar donde vamos a hacer o desarrollar compras? Hay familias que la han incluido dentro de su ocio. Pasan todo un sábado, pasan todo un domingo. Por lo tanto, es un lugar también de búsqueda de experiencias. Si somos conscientes de todos estos datos, lo que vemos es que hay muchas horas de nuestro día que no estamos frente a un ordenador y que no estamos frente a la televisión, que también son muy importantes en el desarrollo de las estrategias, pero creo que deberíamos ser capaces de poner en valor y ir en estas estrategias en la lucha contra la saturación. Yo creo que nuestro consumidor percibe la publicidad como algo ya molesto, porque la saturación es bestial. En esa búsqueda de la relevancia deberíamos darle una mayor ponderación y creo que ese es el papel de todos los que estamos aquí al exterior, porque el 15,1% y a mobile, esas otras dos pantallas, al final hablo de una estrategia de 4 pantallas y por lo tanto ponderar en las estrategias del anunciante de una manera mucho más fuerte estas otras dos pantallas. Bien. Pero os decía también, en búsqueda de otras métricas y de otras capacidades que el medio nos aporta, como puede ser trabajar campañas de branding o de tráfico a tienda y, ¿por qué no?, de local engagement, que al final es una de las grandes capacidades y probablemente en la búsqueda de la relevancia. Todo esto, que está bien y que creo que no encontraremos grandes diferencias de opiniones, tiene que estar abordado con una nueva visión. Una visión que está basada en el data. Estamos en un mundo orgánico, hiperconectado, con lo que llamamos micromomentos. Nuestro approach es pensar que en función de dónde estamos, así somos.
Incluso yo no soy el mismo cuando estoy trabajando que cuando estoy en mis momentos de ocio. No soy el mismo entre semana que en fin de semana. Y el conocimiento de esos micromomentos nos da oportunidades de comunicación muy diferentes. Mis intereses incluso no son los mismos. Esa data que es capaz la tecnología de recoger de un solo consumidor en sus diferentes momentos del día y en sus diferentes momentos de la semana, etcétera, nos dotan de posibilidades que hace años no teníamos. Pero todo esto, como decía, lo tenemos que llevar y convertirlo en inteligencia. La tecnología y el data por separado no nos sirven para nada. Nosotros lo que estamos intentando trabajar es en la aportación de esa inteligencia. Inteligencia que nos permita en una plataforma tecnológica conocer cómo es el consumidor, pero no solamente basado en sus aspectos sociodemográficos, sino también en sus actitudinales. Y evidentemente construir datos de audiencia, datos de movilidad, la incorporación de datos del propio cliente, de su CRM, de su DMP, de su DSP, etcétera, que van a enriquecer evidentemente el conocimiento de ese consumidor al cual nos dirigimos. Todos los puntos de interés de cualquier categoría. Es necesario entender cuando un consumidor se encuentra en un sitio, por qué se encuentra en ese sitio, qué es lo que hay en ese sitio que le hace ir allí. Y puede ser un restaurante, puede ser un polideportivo, o puede ser una tienda de determinados artículos, etcétera. Yo creo que todo esto, desde luego toda la información tiene que estar geolocalizada, tiene que cruzarse con las capacidades de puntos de contacto. Y por lo tanto es fundamental también tener geolocalizados todos los puntos de contacto al que somos capaces de impactar a este consumidor. Os voy a poner un pequeño ejemplo muy rápido y muy sencillito, no he querido complicar mucho las cosas, de cómo entendemos esta información, ese data y cómo la convertimos. Imaginaros que seleccionamos un clúster, jóvenes 18-30 años, universitarios, y nos queremos circunscribir en una ciudad concreta. Nos permitiría conocer por distritos dónde se concentra este clúster, incluso hacer un zoom para llevarlo a código censal, que nos da una riqueza de información mucho mayor. Si estuviésemos trabajando, bueno, haríamos entonces esta selección de dónde se encuentran mayoritariamente en esta ciudad este clúster. Si trabajásemos, por ejemplo, para una entidad financiera y quisiésemos conocer cuál es el uso de las tarjetas de crédito, lo que nos permitiría sería determinar áreas donde se usa mucho la tarjeta pero no hay jóvenes, áreas donde hay jóvenes pero no se usan la tarjeta, y en gris tendríamos aquellas donde cumplen los dos requisitos, es decir, tenemos jóvenes y además usuarios de tarjetas de crédito. Una vez y haciendo un zoom sobre ellos, lo que situaríamos es estos puntos de interés, que en este caso serían dónde están las oficinas de la entidad financiera para la cual estamos desarrollando esta estrategia de aproximación. Puntos de interés, aquí tampoco he querido complicarnos mucho, pero donde se encuentran evidentemente los centros universitarios para impactar a esta gente. Sabemos que el medio de transporte preferido de este clúster es el transporte público, por lo tanto lo que haríamos es entender cuáles son las líneas tanto de autobuses, de metro o tranvía que nos impactan. A partir de ahí, todos los puntos de contacto que tenemos posibilidades para alcanzar ese target, y pidiéndoles a ellos una capacidad, cuáles son aquellos que nos producen mejores impactos sobre el clúster, mejores datos de notoriedad o de cobertura, vamos haciendo un zoom hasta que finalmente llegamos a un área y una selección. Una selección que apoya unos argumentos, una estrategia, y que por lo tanto lo convertimos en una herramienta, una ayuda de toma de decisiones para los anunciantes. Yo creo que esto es muy importante para quitar un poco muchas veces ese miedo, como decía, a las inversiones, ¿no? Esto nos lleva a que el medio debe ser la posibilidad de explotar el medio en el momento adecuado. Somos capaces de saber en qué momento es conveniente lanzar una determinada comunicación a un determinado clúster, pero además, obviamente, identificando cuál es el lugar más adecuado para hacerlo. Y cuando hablamos de any device, es decir, en cualquier dispositivo, porque creemos que el Auto Home no solamente es el soporte de exterior, sino que tiene que necesariamente ir vinculado con el dispositivo móvil en una estrategia o bien de doble impacto o bien de interacción entre ambos dispositivos. ¿Dónde nos lleva todo esto? A la posibilidad de generar categorías, es decir, identificar consumidores que han estado en un determinado lugar.
identificar consumidores que viven en un determinado sitio o que responden a unos determinados perfiles sociodemográficos o que han mostrado una intención de compra sobre un producto o marca en concreto, que han asistido a un evento, por ejemplo, o que tienen descargados en sus smartphones determinadas aplicaciones. Y esto nos da unas capacidades de conocimiento, todo ello basado en la geolocalización de los mismos, buscando ese contexto de comunicación adecuado y además una creación de audiencias. Básicamente, como todos sabéis, esta creación de audiencias necesita dos grandes variables, y es datos y tiempo. Para poder inferir que yo vivo aquí, no puedo inferirlo en un día, porque el hecho de que yo haya usado mi dispositivo móvil aquí, un día no me da ningún tipo de información válida. Por lo tanto, la acumulación de esa información de ese dispositivo y el trabajo con esa inteligencia que os decía es la que nos permite crear todas estas categorías. Y por lo tanto, trabajar con clústeres concretos y poder dirigirnos pues, a universitarios o amantes de vehículos o financieros o amantes del deporte, de los pubs o de las tiendas, etc. Eso es básicamente lo que la inteligencia nos debe permitir trabajar. Evidentemente, hablábamos de que el medio nos ofrece nuevas oportunidades, que para explotar esas oportunidades tenemos que trabajar con una nueva visión y esa nueva visión con un nuevo approach. Pasar de lo que históricamente hemos hecho, de una estrategia basada en el medio hacia la audiencia, y que hoy, desde nuestro punto de vista y gracias a la inteligencia, pasar con la inteligencia desde el consumidor hacia el soporte. Ese es el gran cambio. ¿Y por qué no incluir el elemento del dispositivo móvil también en la ecuación y como parte de la medición de las campañas? Si voy muy rápido es porque me quiero ajustar a los 15 minutos que me habéis dado. Por lo tanto, ¿cuáles son los tres pilares desde nuestro punto de vista de este nuevo entorno? Yo creo que es la activación del data, es decir, cómo usamos realmente la explotación de ese data, la amplificación a través de los mejores puntos de contacto que gracias a la información inicial somos capaces de identificar, y de la innovación y de la creatividad. No olvidemos que en la búsqueda de la relevancia hablamos del consumidor adecuado, hablamos de los momentos adecuados, pero también el mensaje adecuado. Y esta última parte, yo creo que también la tecnología y los soportes nos permiten también innovar, crear, lanzar mensajes mucho más acordes y la posibilidad fundamental de interactuar entre el dispositivo móvil, entre el soporte de exterior. Me vais a perdonar, pero esto es una opinión personal. Creo que es un modelo que es importante para todas las partes, para la industria de la publicidad en general. Creo que la tecnología, esa personalización del data, desde el punto de vista del anunciante, le permite construir audiencias relevantes, tener una visión de un marketing basado en las personas y, por supuesto, en una estrategia de precision marketing, de optimización de la inversión, que es uno de los grandes retos que nos demandan nuestros anunciantes día a día. Por otro lado, creo que para el medio, toda esta inteligencia y toda esta data lo que le permite es explotar todas las posibilidades del medio, que creo que son muchas, decía antes. No hay un medio que sea capaz de trabajar en las tres fases del purchase funnel, del conocimiento, de la actitud, del comportamiento, y además trabajar con KPIs tan diferentes como puede ser el de la cobertura, la notoriedad, el tráfico a tienda, etc. Yo creo que explotar todas esas posibilidades del medio lo que hacen es convertir su producto en un premium product. Y por lo tanto, ese incremento de la relevancia en el anunciante nos debe permitir una mayor cuota y exigir una mayor cuota en las inversiones hacia el medio exterior. Por último, y no debo negarlo, nosotros con esta inteligencia que ponemos al servicio del mercado y de nuestro grupo, pretendemos simplemente aportar unas propuestas estratégicas a nuestros anunciantes de mucho mayor valor añadido. Por último, quiero dejarlos a modo de reflexión
por si entendemos que estamos ante una evolución o estamos ante una revolución, y esto es una decisión que cada uno es personal y que cada uno tenéis que decidir. Por lo tanto, aquí termino mi presentación. Muchísimas gracias a todos y bueno, os dejo mi dato de contacto por si os puedo ayudar en algo. Muchísimas gracias a todos.